Buen día, mi nombre es Christopher y soy estudiante del Centro Universitario de la Costa de la carrera de médico cirujano y partero, y en esta presentación por parte de la materia de clínica quirúrgica les voy a hablar acerca de la iatrogenia de la vía biliar. Me gustaría iniciar hablando sobre la definición de lo que es esto de iatrogenia de la vía biliar, y es que la iatrogenia de la vía biliar es una alteración negativa que va a pasar en el sistema biliar y va a tener una causa no intencional por un procedimiento profesional del personal de salud tras la administración de un tratamiento. Entonces, por ejemplo, en una colecistectomía, obviamente este procedimiento tiene un objetivo terapéutico cuando se aplica en un paciente, y en el procedimiento se pueden llegar a producir lesiones en vía biliar de forma no intencionada, y esto se considera iatrogenia de la vía biliar, aunque pues también se pueden dar en otros tipos de cirugías, pero pues la colecistectomía es la más común en la que se dan estas alteraciones. Bueno, prosiguiendo, ahora hablando sobre algo de anatomía, un repaso de anatomía de la vía biliar, pues tenemos que del hígado los conductillos biliares se van a ir juntando hasta formar los conductos hepáticos, tanto el derecho como el izquierdo, y su confluencia va a formar el conducto hepático común, y de aquí se va a formar, se va a salir el conducto cístico que se va a conectar con la vesícula biliar, y en esta vesícula biliar pues como sabemos se va a almacenar bilis que va a venir pues de los conductillos biliares del hígado, y por mediante estímulos como hormonales, como puede ser la colecistocinina, pues esta se puede contraer para poder sacar bilis hacia lo que viene siendo después el conducto colédoco. El conducto colédoco está por debajo de lo que viene siendo el nacimiento del conducto cístico, como se puede ver en la imagen. Y finalmente se va a fusionar con el conducto pancreático para desencadenar y desembocar en el intestino delgado, en el duodeno, mediante la ampolla de Vater. Y otro aspecto anatómico importante son los triángulos que podemos ver aquí. Y estos triángulos es tanto el triángulo hepatocístico como el triángulo de Calot. Estos son importantes debido a que son puntos de referencia anatómicos que pueden tomar de referencia a los cirujanos a la hora de realizar sus cirugías. Por ejemplo, el triángulo hepatocístico, aquí tenemos que la base pues está dada por el borde hepático inferior, y los lados están formados tanto por el conducto hepático común como por el conducto cístico. Y del triángulo de Calot es un triángulo más pequeño, cuyo lado, uno de sus lados está formado por el conducto hepático común, otro por el conducto cístico, y la base es la arteria cística. Y como mencioné, pues estos son importantes porque son referencias anatómicas que pues al identificarlas ayudan a reducir la incidencia de iatrogenia de vía biliar. ¿Y en qué procedimientos van a aparecer estas iatrogenias de la vía biliar? Como ya les mencioné, en la mayoría de casos van a ser en colecistectomías, pero también se pueden dar en operaciones cuya intervención no sea directamente en el árbol biliar, como por ejemplo resecciones gástricas, o también pueden ser resecciones pancreáticas, donde por la cercanía del procedimiento con las vías biliares se puede dar una iatrogenia de la vía biliar, pero prácticamente la mayoría de los casos van a ser por colecistectomías. ¿Y qué factores pueden contribuir a la aparición de iatrogenia de la vía biliar? Pues en una operación lo que puede aumentar el riesgo de una iatrogenia de la vía biliar es factores como la obesidad, hemorragia, porque la hemorragia pues puede dificultar la visualización de las estructuras y esto hacer más difícil el procedimiento, y la inflamación también puede ocasionar alteraciones que dificultan el abordamiento, el abordaje de estas operaciones. Otra cosa también puede ser la inexperiencia del personal que intervenga en la cirugía, pero lo más importante de todo son las variaciones anatómicas, porque estas variaciones anatómicas lo que van a llevar a hacer es que de por sí ya los factores que mencioné pueden dificultar el procedimiento. Las variaciones anatómicas van a hacerlo todavía más difícil, porque van a ser situaciones que pues no van a tener
como presentes o van a anteponerse los médicos a estas situaciones, o si de alguna razón se dieron cuenta, lo que va a pasar aquí es que como tienen menos experiencia abordando estructuras anatómicas menos frecuentes, pues esto puede llevar a un error en estos procedimientos más complicados. Una de estas alteraciones, variaciones más bien anatómicas que tenemos son en el conducto cístico, como podemos ver aquí. Este conducto cístico puede nacer a diferentes niveles de lo que viene siendo pues el conducto hepático común, siendo el más común de todos estos el que estamos viendo aquí en el apartado A, el que está marcado con la letra A. Y otras variaciones que también son importantes son las del riego arterial, como en este caso las del riego de la vesícula biliar. En este caso la variante anatómica más común es la que tenemos en la letra A, que es la mayoría de los casos prácticamente va a tener esta conformación, pero también puede haber casos como el B, donde por ejemplo la arteria hepática derecha no está formada por una bifurcación de la arteria hepática común, sino que está dada por una rama como una rama de la arteria mesentérica superior. O por ejemplo el caso C, donde tenemos dos arterias císticas, siendo una que tiene una estructura convencional como en el caso A, y otra que sale pues de la arteria hepática común, que pasa por anterior de las vías biliares, y pues también es una segunda arteria cística. En el caso de la letra D, pues por ejemplo tenemos que de la arteria hepática izquierda sale un conducto, no, más bien una arteria cística extra que pasa anterior a los conductos biliares. En la E pues tenemos que va a aparecer una arteria cística como debe ser pues del lado de la arteria hepática derecha, pero aquí va a pasar anterior a las vías biliares, no posterior a las vías biliares. Y en la F tenemos que van a haber dos arterias císticas que van a nacer de la arteria hepática derecha, pero recordando que la más habitual es la letra A, y recordando que la importancia de estas variaciones es que pueden llevar a complicaciones como iatrogenia de la vía biliar. Pasando a epidemiología, datos epidemiológicos, pues tenemos que la colecistectomía va a tener una incidencia acumulada del 0.1 al 3% en lo que viene siendo la iatrogenia de la vía biliar. Y estos casos pues van a variar dependiendo si es una colecistectomía abierta o una colecistectomía laparoscópica. La colecistectomía abierta tiene una frecuencia que varía entre 0.1% y 0.5% de los casos en la aparición de lo que viene siendo la iatrogenia de la vía biliar. Y en el caso de una colecistectomía laparoscópica, el riesgo es mayor, es el doble del riesgo de lo que hay en una colecistectomía abierta. Y pues algo a considerar es que la incidencia de esta iatrogenia de la vía biliar se va a ver aumentada por los factores de riesgo que vimos anteriormente, y uno de esos, por ejemplo, viene siendo esto de las vesículas inflamadas. Y ahora vamos a hablar sobre las clasificaciones que hay para estas lesiones de la vía biliar, y tenemos aquí tres principales, que es la de Bismuth. Esta es una clasificación que surgió antes de la era laparoscópica y clasifica estenosis. Luego tenemos la de Strasberg, que esta sí surgió en la era laparoscópica, que incluye tanto clasificación de estenosis como de fugas biliares. Y luego la de Stewart Way, que esta es más actual, que considera lesiones vasculares también. En la clasificación de Bismuth tenemos que, como mencioné, clasifica estenosis en base a la cercanía de la confluencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Tenemos que en la clasificación 1 tenemos a las estenosis que están a más de 2 centímetros de la confluencia de los conductos hepáticos. Y luego tenemos en el tipo 2 estenosis que están a menos de 2 centímetros de esa confluencia. La 3 es
se refiere a la estenosis al nivel ahora sí de la confluencia. Y luego tenemos el 4, que es una estenosis que va a afectar tanto el conducto hepático derecho como en el conducto hepático izquierdo. Y finalmente tenemos a la estenosis que afecta tanto al conducto hepático derecho o también solo afecta al colédoco o a ambos. Y pues todas estas las dije en orden descendente de frecuencia, que puede verse el porcentaje de frecuencia pues en la imagen. Luego tenemos a la clasificación de Strasberg, que clasifica tanto fugas como estenosis. El tipo A, pues tenemos que son fugas del conducto cístico o de un conducto biliar accesorio. Los conductos biliares accesorios son aquellos que van a drenar hacia la vesícula biliar o hacia el conducto cístico. Y luego tenemos la clasificación B, que esta viene siendo ligadura del conducto hepático derecho aberrante. La C viene siendo también en un conducto hepático derecho aberrante, pero es una transección de este conducto hepático derecho aberrante, no una ligadura. Y ahí mismo en la imagen que tenemos a la izquierda se puede ver, pues por ejemplo en el C, cómo hay un conducto hepático derecho aberrante que está cortado, ahí se ve como si tuviera la fuga. Y luego en el B pues tenemos lo mismo pero con una ligadura, y no se ve la representación de las gotitas de la fuga porque ahí es una ligadura, no es la transección. En el caso del tipo D tenemos una lesión lateral en la vía biliar principal, que en este caso de la imagen pues tenemos que está dada a nivel del conducto hepático común, que es de la vía biliar principal. Y los tipos E1 a E5 son básicamente los mismos que tenemos en la clasificación anterior de las estenosis. Es la implementación de esa clasificación sumada a estas nuevas de la A a la D. Ahora finalmente en las clasificaciones tenemos a la clasificación de Stewart-Way, que va a clasificar a las lesiones por el mecanismo de lesión. El tipo 1 tenemos que son secciones parciales del conducto colédoco, y estas lesiones aparecen debido a que se confunde este conducto colédoco con el conducto cístico. Entonces, cuando se va cortando, el cirujano se da cuenta de que en realidad no es el conducto cístico lo que está cortando, sino el conducto colédoco. Entonces, a media transección se da cuenta de esto, entonces para de hacerlo y pues lo repara antes de seccionarlo por completo. En el tipo 2 tenemos una lesión, un daño lateral en el conducto hepático común por una colocación de clips o un uso de cauterios cerca de estos ductos biliares. En el tipo 3 tenemos una porción central del conducto biliar extrahepático que se extirpa junto con la vesícula biliar. Y este tipo 3 aparece debido a que, como hablamos en el tipo 1, el cirujano se da cuenta de que está cortando el conducto colédoco antes de cortarlo por completo, pero en el caso de el tipo 3 se secciona por completo el conducto colédoco y luego por encima del conducto, del nacimiento del conducto cístico se hace otra sección, y esto hace que pues se corte, como se ve en la imagen, la parte media de la vía biliar principal, y esto por lo mismo de una confusión entre el conducto colédoco con el conducto cístico. Y finalmente tenemos el tipo 4, que son daños del conducto hepático derecho combinado con daño a arteria hepática derecha, que como mencioné, pues esta clasificación tenía esa característica de incluir lesiones vasculares. Y bueno, ahora en relación a las manifestaciones clínicas de una persona que presente iatrogenia de la vía biliar, vamos a tener manifestaciones diferentes en relación a si es una estenosis o una fuga biliar. Si es una estenosis, un bloqueo o un estrechamiento de las vías biliares que hace que la bilis se acumule, va a haber síntomas de dolor abdominal en el hipocondrio derecho, fiebre y escalofríos en el caso de haber una infección concomiante, una infección sistémica concomiante, heces pálidas, coluria, picazón en la piel, ictericia, todas estas por lo mismo de la acumulación de la bilirrubina en la sangre, porque no está llegando al donde debe ser, al intestino. Y lo de las heces, pues obviamente como no está llegando esta bilis, estas secreciones biliares,
pues no van a tener el color característico que pues deberían tener. También va a haber pérdida de apetito, náuseas y vómito. Y en el caso de la fuga biliar, pues la bilis en ocasiones se va a poder ver incluso a través de un drenaje o la incisión quirúrgica. Y también puede haber dolor en el cuadrante superior derecho, náuseas, vómitos también están presentes, los cambios en el apetito, la anorexia, fiebre, en el caso de haber infección junto con leucocitosis, esto es en caso de haber una infección que pues como una complicación. Y también pues las pruebas de función hepática aquí se pueden presentar anormales, como en el otro caso también. Y algo a considerar que es importante también es que la sepsis y la insuficiencia multiorgánica pues se pueden desarrollar tanto en estenosis como en fuga biliar. Ahora pasando a cómo se va a diagnosticar, cómo se va a dar cuenta el cirujano o los médicos se van a dar cuenta de que hay una estenosis, bueno, o fuga, una iatrogenia de la vía biliar. Pues la forma en la que se van a dar cuenta pues puede ser de forma intraoperatoria, el mismo en la operación, como vimos por ejemplo en la clasificación 1 de Stewart Way, el mismo cirujano se puede dar cuenta de que hizo una lesión en la vía biliar y pues no necesitaría de pruebas extra porque lo está viendo él mismo. Pero por ejemplo, en un caso de que se presente sintomatología de la que ya vimos, ¿cómo podemos comprobar qué tipo de iatrogenia de la vía biliar o si tiene iatrogenia de la vía biliar este paciente? Pues con estas pruebas que tenemos aquí. De prueba de inicio de valoración inicial, pues puede ser útil una ecografía o incluso también una tomografía. Pero el diagnóstico de elección es la colangiopancreatografía por resonancia magnética. Este es el estándar de oro para diagnosticar estenosis y fugas biliares. Aunque también puede ser útil la gammagrafía hepatobiliar con ácido imunodiacético para detectar, por ejemplo, fugas biliares. Y otras pruebas complementarias que también ayudan a valorar el daño y la situación del paciente pues son las pruebas de función hepática. Y ahora sí pasando al tratamiento de las lesiones de la vía biliar, las lesiones iatrogénicas de la vía biliar, pues hablando de generalidades tenemos que primero un manejo conservador con o sin administración de antibióticos dependiente de si este paciente pues presenta una infección concomiante. Esto se refiere a, por ejemplo, fugas muy leves, donde a veces estas cicatrizan por sí solas con un tratamiento conservador y un drenaje, sin tener una intervención más grande como puede ser una anastomosis o también lo que podría ser una CEPRE. En estas ocasiones de fugas biliares muy pequeñas pues pueden no ser necesarias y un tratamiento conservador puede ser suficiente mientras estas cicatrizan. Otra cosa que se tiene que utilizar es el drenaje cuando hay obviamente fuga o hay este líquido acumulado, biloma, en la lesión que se hizo a la hora de hacer la cirugía. Otra cosa que se puede utilizar de manera ya terapéutica pues podría ser la CEPRE, y esta es muy útil tanto para estenosis como para lo que viene siendo fugas, debido a que la colocación de los stents que se pueden realizar con este procedimiento, pues estos stents van a mantener la vía biliar abierta y bloqueando las fugas que pudieran haber, y esto pues es útil como forma terapéutica, pero no puede ser implementado en el 100% de los casos porque a veces esto no da los resultados que se esperarían o la situación requiere de un procedimiento mayor como una reparación quirúrgica por anastomosis, que la anastomosis más comúnmente utilizada es la anastomosis ductal de extremo a extremo o la hepatoyeyunostomía en Y de Roux. Estas serían las más comunes. Y bueno, aclarando nomás lo que es la CEPRE, es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica que como representación lo tenemos en la imagen de la izquierda, y como representación de esta anastomosis que le mencioné ahorita de la hepatoyeyunostomía en Y de Roux, pues lo tenemos en la imagen de inferior derecha.
Ahora para hablar ya más a fondo sobre este tratamiento, hablando de más especificaciones, pues tenemos que el tratamiento va a variar dependiendo si se descubre la lesión de forma intraoperatoria o postoperatoria. Si es intraoperatoria, tenemos que considerar si hay recursos y personal capacitado para poder reparar esa lesión. Si lo hay, pues se va a tratar ya sea con técnica laparoscópica o una técnica abierta a consideración del cirujano pues que tenga esta capacidad. Y en el caso de que no hay personal capacitado, pues se va a colocar un drenaje y se va a transferir al paciente al centro donde sí haya personal para poder tratar a este paciente. Y en el caso de estas iatrogenias en un curso intraoperatorio, la mayoría de veces se va a corregir con suturas directamente donde se está haciendo la lesión, o con estas anastomosis que les mencioné, pero las anastomosis son más para casos como transecciones completas o de varios sitios de la vía biliar principal, y ya suturas pues vendrían siendo cuando estas secciones de los conductos no son completas o no son o son pequeñas, pero pues va a variar a lo que viene siendo con el posoperatorio, porque en el posoperatorio se van a poder ya implementar más técnicas como por ejemplo la CEPRE que les había comentado. Pero unas consideraciones que se tienen que tener es ver primero si el paciente presenta peritonitis o no la hay, porque si presenta peritonitis, lo ideal es primero tratar la infección y posponer la cirugía correctiva. Y si no hay peritonitis, pues ya se podría programar este procedimiento. Y en un ambiente postoperatorio, pues ya se podría considerar por ejemplo, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, una CEPRE, en la que se pudiera ingresar un stent para poder tratar estas estenosis o estas fugas biliares en el caso de que se pudieran, porque pues como vimos, no todos los pacientes o lesiones van a responder igual a este tratamiento, entonces podría llegar a necesitarse una anastomosis como la que hablé de la hepatoyeyunostomía en Jeder-Roux, que pues ahí le puso otra imagen sobre ese procedimiento. Y para finalizar, pues tenemos lo que viene siendo la colangiografía de infrarrojo cercano con inyección de verde de indocianina intravesicular, intravesícula biliar en colecistectomía mínimamente invasiva. Este tema es de un artículo reciente que encontré que habla sobre un procedimiento para poder disminuir lo que son estas iatrogenias de la vía biliar. Y básicamente es un procedimiento donde se va a ingresar este colorante de verde de indocianina en las vías biliares, y esto lo que va a hacer es colorear las vías biliares de un tono que va a poder ser visible bajo luz de infrarrojo cercano, que va a estar implementada en los laparoscopios que se van a usar en esta técnica, porque como podemos ver en la imagen, a la izquierda pues tenemos una imagen donde no se está usando este colorante, y a la derecha una imagen donde sí se está utilizando. Entonces, como vemos, es muy útil porque esto va a ayuda a poder ver, a visualizar de mejor forma y muy marcadamente lo que son las vías biliares, y pues tener una identificación tan acertada y a tiempo real de lo que son las vías biliares, pues es muy útil para poder disminuir lo que viene siendo pues estas lesiones iatrogénicas. Entonces pues la utilidad de este método es eso, reducir el riesgo de las lesiones iatrogénicas. Y pues eso vendría siendo todo de mi parte. Gracias por su atención.